Tu voz es nuestra voz. Voces docentes. Tu voz es nuestra voz. Un espacio donde se escucharán todas las voces y todos los temas que ocupan y preocupan al magisterio. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidas y bienvenidos a su podcast Voces Docentes, donde tu voz es nuestra voz. Esta es una producción de la Secretaría de Comunicación y es un espacio hecho para las maestras y los maestros de la sección 40. Yo soy José Luis Zúñiga Basilio, titular del área, y pues este espacio tiene como fin el hecho de poder informar y difundir, pero también analizar, discutir y entrarle a profundizar los temas que le atañen al magisterio estatal. Y en esta ocasión tenemos la oportunidad de seguir hablando en esta área de reflexiones docentes nos vamos a dar la oportunidad de poder entrar a temas de la nueva escuela mexicana. Y para ello contamos con la presencia de dos invitados. El primero de ellos es el doctor Miguel Alberto Catalán Briones, director de un centro de atención múltiple en el municipio de La Concordia, perfil docente con educación especial, con especialidad en intervención educativa y psicológica clínica. Participó en el diseño de la familia y los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana y es innovador en el diseño de proyectos en los libros de texto en educación primaria, en tercer grado y en educación preescolar. Bienvenido, maestro Miguel. Muchas gracias por la invitación. Y pues alguien que es de casa, la doctora Guadalupe Vázquez Laguna, compañera y amiga, docente de educación primaria y docente de la Normal de Tonalá, de la licenciatura en primaria. Perfil docente en educación multigrado y didáctica y participó en el diseño de la familia y los libros de texto gratuito. Fue coordinadora de equipo del diseño de estos libros en el marco de la NEM y en el primer grado en el campo formativo del lenguaje. También innovadora en el diseño de proyectos de estos libros en sexto grado y actualmente parte del comité de la sección 40 en el rubro de lo que tiene que ver con las normales del Estado. Bienvenida, maestra Lupita, de nueva cuenta. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tal? Pues es un gusto para nosotros poder entrar a estos temas porque sin duda alguna dentro del magisterio, pues no sé hasta dónde el impacto nacional, pero sí estatal. Hemos podido escuchar un sinnúmero de ocasiones el hecho de la preocupación que hay a un año ya de la implementación en marcha, la puesta en marcha de la nueva escuela mexicana, cómo prevalecen todavía inquietudes, dudas, incertidumbres. Y pues en este caso ustedes que tienen y dentro del equipo pedagógico que hay, que se está visorando los temas en los que es necesario que se profundice, que se pueda hablar con mayor amplitud. Y pues habían dos vertientes que era importante poder tocar. En este caso, la planeación y la evaluación en el marco de la nueva escuela mexicana. Y pues para ello tendríamos que empezar por definir qué son ambas, ¿no? Para que podamos ir aterrizando, porque en este momento nuestros compañeros han llevado del fin de ciclo pasado, incluso con que estamos en puerta iniciando, ya los talleres de formación, en este caso los consejos técnicos escolares, donde se abordan estos temas, pero parece que siguen habiendo muchas lagunas, ¿no? Que sigue habiendo muchos espacios en donde no hay mucha claridad al respecto y pues sirva este espacio para poder contribuir un poco en esta discusión pedagógica y poder entrar a estos temas. Así es de que pues podríamos partir por ahí, maestra Lupita, compañero Miguel, para poder entrar a qué es la planeación y qué es la evaluación en el marco de la nueva escuela mexicana. No sé quién gusta empezar. Adelante. Bueno, para empezar, yo creo que aquí lo importante de la conceptualización es que sí ha habido como un cambio o una transformación a partir de la nueva escuela mexicana, ¿no? Porque creíamos, por ejemplo, que elaborar la planeación esta fuera rígida. No, es un proceso porque puede ser flexible y puede ser modificado. En la planeación, el docente permite organizar de manera anticipada y previsora cuáles son los saberes o las capacidades humanas que va a desarrollar en los niños, las niñas o los estudiantes. ¿Y para qué? Para tener una intervención didáctica. La planeación permite esto, es decir, que el maestro sea capaz de tomar decisiones para hacer una intervención didáctica, porque recordemos que la enseñanza tiene que organizarse porque hay un sentido intencionado, hay un propósito que se espera lograr. Entonces, lógicamente, ahorita desde la nueva escuela mexicana, estas planeaciones tienen que ser situadas, interculturales, inclusivas, diversas, interdisciplinares
y sociocrítica. Entonces, esto sí genera quizás un poco más de conflicto con los maestros o las maestras, porque la secuencia didáctica era como pasos y el trabajo por proyectos, pues se pierde el protagonismo en el docente y recae en el estudiante. Entonces, ¿cómo organizar para que los mismos estudiantes, los mismos niños sean los que puedan capaces de hacerse responsable de su propio aprendizaje y el maestro vaya moderando, guiando esas actividades? Entonces, sí hay un cambio desde la conceptualización de creer que nada más es una guía de pasos, ya no lo es. Entonces, es organizar de manera anticipada todo lo que, tanto los saberes, pero también esta cuestión de capacidades a desarrollar. En este caso, cuando hablamos de capacidad nos referimos a los ejes articuladores, que son capacidades humanas desde un enfoque humanista, y para esto lo que el maestro primero necesita prever, una es conocer al que va a aprender. Eso es un diagnóstico, pero no un diagnóstico que nada más retome al estudiante, sino también el contexto, sus características, y a partir de ahí él podrá decidir cuál metodología por proyecto es pertinente para responder a esas necesidades, a esas capacidades, a esas condiciones y a esas características. Ok, este es un punto de partida entonces importante, porque si es un cambio que lo comentábamos la última vez que platicábamos en este espacio, que diametralmente se opone. Pues aquí es una libertad muy amplia que le dan al docente, concibe al alumno de manera diferente, el propio maestro también es concebido de una forma distinta, y aquí retoma un aspecto importante, ¿no? La parte del humanismo. La parte del humanismo y centrarse en el contexto, en el entorno social en donde el alumno se encuentra. Y entonces esa es base fundamental para ello. Ahora, bien nos decía qué no es la planeación, qué es lo que no conlleva. Pero esto todavía pareciera que a estas alturas no ha quedado como muy en claro. No sé si ha fallado la estrategia de parte de la Secretaría de Educación para abordarnos con esa claridad, porque pareciera que para muchos están en la dinámica de buscar en donde formatos preestablecidos, ya llenados, comprados incluso, que hasta por ahí hay que decirlo, ya se vuelve un espacio de comercio muy grande para muchos que quieren aprovechar esto, cuando pues eso contraviene completamente a los principios de la nueva escuela mexicana, maestro. Así es, así es. Algo que me gustaría abonar al comentario de mi compañera es que la planeación, este insumo de suma importancia para poder dosificar estos procesos de desarrollo de aprendizaje en los alumnos, tiene que construirse de un devenir también de manera colectiva, ¿sí? Proviene también de esta misma discusión y elaboración del programa analítico, que ve a la comunidad, que puede también percibir lo que ocurre entre toda esa movilización de saberes que se construye con significados, con símbolos, con atributos, ¿sí? Conocer y adentrándonos en esa comunidad para saber cómo aprenden, ¿sí? Cuáles son sus costumbres, sus tradiciones. Es realmente hacer una radiografía de nuestro contexto para poder discernir qué es lo que realmente apremia a esa comunidad y qué es lo que realmente requieren nuestros alumnos para seguir construyendo una vida más integral, más autónoma, más humanista, más ética, que anteriormente no lo teníamos con otra reforma educativa. Claro, pues el enfoque neoliberal de la educación que había prevalecido, pues obviamente que no estaba preocupada por formar sujetos críticos que puedan analizar su contexto, sino al contrario, ¿no? Sabemos que el enfoque es pues netamente para insertarse en el ámbito laboral, por eso era por competencias, ¿no? Pero ahora, con este esquema que atiende a la necesidad del contexto, sí es algo que para el maestro sí tiene que ser un reto, sí implica un gran reto, porque no solamente es conocer acerca de su práctica, sino también conocer el entorno, conocer al alumno, conocer la problemática del lugar en donde se encuentra, y eso implica lo que decía la maestra Lupita, esa labor de diagnóstico tan compleja que pareciera que todavía no termina de quedar claro que esa es una responsabilidad que ahora se le confiere al docente, al ya no darle, pues ahora sí que recetas, ¿no? Ahora ya no hay recetas, ahora las propias recetas las construye el maestro en el aula, y ni siquiera son recetas, pues, sino son guías de lo que le va a permitir ir desarrollando su labor. Sí, efectivamente, yo creo que esta es una buena oportunidad para tener una construcción colectiva más flexible
Creo que el magisterio aquí siempre ha luchado y reclamado en reformas anteriores que se dé esta oportunidad, ¿no?, de poder dosificar, de poder seleccionar los contenidos adecuados, y si no también, si no aparecen esos contenidos, introducir un contenido local por medio del codiseño, ¿no? Eso también es una apertura que se da, ¿no? De igual forma, yo considero que este cambio de paradigma ayuda un poco a reflexionar en el sentido de esta historia, ¿no?, que se estipuló en seguir buscando una calificación al alumno, ¿no?, en todo su proceso, ¿no? Demanda también poder seguir buscando la retroalimentación con nuestros alumnos, hacer las estrategias pertinentes para recuperar esos saberes de esa misma comunidad, algo que en ocasiones no se tocaba, ¿no? Y yo quisiera comentar algo, mire, maestro y compañeros, por ejemplo, muchos creen que, por ejemplo, la nueva escuela mexicana es solo un cambio de formato de planeación, o sea, están tan preocupados por elaborar esta planeación, como dice usted, que la compramos, la buscamos, la descargamos y buscamos ejemplos, ¿no? Y habría que entender que la nueva escuela mexicana sí es un paradigma sociocrítico, ¿no? Visto desde otra postura, pero no solo eso. O sea, antes de planear, el maestro tiene que tener claro primero que la nueva escuela mexicana es importante, ahora sí, entender el cambio de paradigma desde esta decolonización del conocimiento. Es decir, lo que menciona el maestro, creer que hay saberes únicos, pensamiento único, lenguaje único, y no es cierto, porque la nueva escuela mexicana está plasmada desde la diversidad. Entonces, esto implica que el maestro, la diversidad de un grupo, de un lugar, no viene a ser un obstáculo, sino al contrario, viene a ser un potencial a la hora de planificar. Entonces, ya no podemos hablar de una actividad única para un tipo solo de estudiante, sino para planear y organizar para esa diversidad que existe en las aulas. Entonces, sí, también sé que es complicado porque nos enseñaron a hacer una planeación en que solo pongo una actividad, pero que solo aprende un estudiante, no todos. Y aquí la idea es que yo retome la diversidad para que el aprendizaje sea para todas y todos, ¿no? Ahora, con respecto hablando de la planificación, la planeación, son todos los pasos que tenemos que tener con mucha claridad hacia dónde vamos a enfocar los contenidos, los saberes, y recuperar también todo el conocimiento local, que creo que es importante. Ahora, pero es complicado cuando el maestro no conoce del contenido local. O sea, esto implica entonces que el maestro tiene que hacerse parte de la comunidad para poder conocer cuáles son las problemáticas que van a atacar y ver si los proyectos que van a implementar, sean de aulas, sean escolares, sean comunitarios, tengan el impacto que se quiere para poder solucionar las problemáticas a las que se están enfrentando sus alumnos. Así es, yo considero que en este proceso es importante trabajar mucho la articulación con los ejes articuladores que también se especifican en esta nueva malla curricular. Por ejemplo, hay un eje articulador que habla acerca de la inclusión, y la inclusión es también permitir hacer los ajustes necesarios para aquellos alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, ¿sí? El maestro tiene una tarea importante para poder eliminarlas, poder también identificar bajo un plan de mejora, trazar una ruta que le pueda permitir conocer si hay barreras actitudinales dentro de la misma comunidad. Hay inclusive en nuestra propia infraestructura que no se tengan los espacios adecuados para que el alumno aprenda. Entonces allí podemos ver un ojo de poder darle seguimiento para poder detenernos y decir si hay alumnos con discapacidad, por ejemplo, que van a requerir de apoyos específicos, ya sea un ciego que necesita ya sea de un instrumento en braille, o una computadora parlante, pues tener la oportunidad de que este recurso se tome en cuenta
durante la elaboración de su proyecto, ¿no? Es poder también diversificar ese tipo de actividades para todos. Creo que aquí es un cambio también diametral porque veíamos que en anteriores reformas el término de calidad educativa pareciera que era el centro de todo, pero nunca se definía con claridad a qué se entendía por calidad, porque pues ya lo mencionaba el compañero Miguel ahorita, profe, el hecho de que pues en qué condiciones realizan el trabajo muchos de nuestros compañeros en este contexto de nuestra entidad, con carencias enormes de que, por ejemplo, yo soy maestra de telesecundaria y pues cada telesecundaria me ha tocado estar pues ni siquiera energía eléctrica hay como para decir ya siquiera vamos a tener el servicio de la señal de la red EDUSAT para poder llevar a cabo la dosificación de los programas. El maestro, y se dice mucho en el nivel, hace lo que puede con lo que tiene. Y entonces así pues es muy complicado poder realizar la labor conforme lo marca el programa de estudios, pero ahora con este nuevo enfoque, bueno, entonces ya se le permite al docente poder ir aterrizando con base en las necesidades reales de lo que tiene su localidad en su momento, con lo que tiene y tratando de también de que pues en teoría deberían de subsanarse todas esas necesidades, porque por ejemplo pues ese tema de las personas con discapacidad pues sí es muy complejo, pues cómo poder, si de por sí es la manera precaria como se realiza la actividad, y luego con alguien que tiene encima todavía más situaciones que, para empezar, pues el docente, por ejemplo, en telesecundaria no estamos capacitados como para poder atender a un alumno con esa discapacidad. Yo no sé qué haría enfrentándome con un alumno con problemas visuales de esa naturaleza, sí, o con problemas de motricidad, sí sería muy complicado. Sí, yo creo que, y no solo en esos aspectos, ¿no? Podremos pensar que a lo mejor el maestro no está preparado el nuevo maestro no está aún formado y preparado para esta nueva escuela mexicana, y nuestras escuelas tampoco están preparadas para esta nueva escuela. Sin embargo, si algo toma la nena es que nosotros como maestros tendremos que retomar lo que ya tenemos, es decir, con estas condiciones, con estas características, yo tengo que hacer mi intervención docente. Porque igual puedo decir, ¿no? Y pasarme diciendo, es que me hace falta, es que no tengo, ¿no? Y es que, ¿por qué? Porque actualmente hay muchísima información, ¿no? En los medios y que les ha servido para formarse porque me consta, ¿no? O sea, no puedo decir que todos los compañeros tienen esos problemas. No, hay maestros, la verdad, muy bien preparados y que les ha costado de manera personal, que a lo mejor no fue a través de la secretaría, no fue a través de un instituto, de una organización, sino que él buscó las herramientas para responder a esas necesidades y esas condiciones de sus niños y niñas de esa escuela. Entonces, yo por eso al inicio decía, la nueva escuela mexicana no es un cambio de formato metodológico en la planeación. La nueva escuela mexicana es, primero, entender, por ejemplo, este enfoque humanista. ¿Qué implicaciones tiene para el docente en su quehacer ser humanista? ¿Cómo lo entiende él en la planeación a la hora que elabora que va a ser humanista? Cuando estamos hablando de una persona que respeta la dignidad humana del otro. ¿Qué significa comunidad, por ejemplo? Que es el núcleo integrador de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué nos hace aprender a trabajar en comunidad? ¿Por qué se habla de ese trabajo solidario en la NEM? ¿Qué significa autonomía profesional en el caso de los maestros? O sea, ¿qué es integración curricular interdisciplinar? O sea, estos elementos son como condiciones que hay que tener la escuela antes de solo pensar en cambiar un formato, ¿no? Entonces, la nueva escuela mexicana conlleva, la verdad, a una resignificación de nuestra función como maestro, ¿no? Y porque con esas condiciones tenemos que aprender a hacer intervenciones didácticas para poder responder a ese tipo de niños. Por eso le hablaba de esta diversidad, ¿no? Es decir, la diversidad se vuelve mi potencial y la realidad y el contexto se vuelve mi recurso para trabajar. Ok, muy bien, maestra. Entonces, bueno, esto nos da pauta para poder entonces, dentro del trabajo de planeación, también tiene que haber la otra parte, la parte de la evaluación. Y parece que muchas veces estamos más enfocados, y el sistema está enfocado, y porque así funciona, porque todos nos piden resultados, y al final de cuentas tienes que presentar una calificación numérica. Y parece que todo el sistema educativo se centra nada más en eso.
Entonces, pues que nos pueda clarificar un poco por ahí, doctor Miguel, con este tema de la evaluación. Sí, efectivamente la escuela no puede ser vista como una máquina de calificaciones. Si a veces hay preocupación de los padres por conocer por qué razón le pusieron un 7 a su hijo, ¿no? ¿Cuáles fueron las fallas? Pero nunca vemos el proceso, ¿sí? Entonces, la visión de una evaluación formativa persigue adentrarte en el aula y ver cómo surge ese proceso de conocimiento, ese proceso de aprendizaje en los alumnos, no tanto como un resultado. Efectivamente, en años anteriores habían pruebas que se aplicaban a nivel internacional como PISA, Enlace, que determinaba pues una cantidad de reactivos que cada estudiante tenía que poder acreditar. Pero evaluación formativa no es eso, no es promoción, no es acreditación. Efectivamente, también estos procesos son importantes para avanzar a otro nivel educativo, pero estos solamente se ven a nivel institucional, burocrático, para poder certificar. Pero ver la evaluación formativa yo la pondría en dos esferas. La primera, que tiene que ver con el proceso de retroalimentación con los alumnos, en donde ellos sean conscientes de que vean un proceso de avance en su enseñanza, que sean más analíticos del contenido que su profesor les está ofertando. De esta manera, yo considero que hay que llevar al alumno a poder analizar esas actividades, si esas actividades no son tan retadoras para ellos, si caen en el aburrimiento, es momento también de hacer una pausa, ¿sí? Y ahí entra la otra esfera, que es la del quehacer docente, en la que él propone ciertas situaciones didácticas que se van a caracterizar por un trabajo colaborativo entre ellos, buscar también esta comunicación entre pares, que realmente existan retos cognitivos, que llegue a un proceso de metacognición en donde se vea figurado qué tanto yo docente estoy retroalimentando a mis alumnos, ¿sí? Y si no, también Díaz Barriga, por ejemplo, sugiere una actividad que se llama teaming pedagógico, en donde realmente se hace una pausa dentro de tu secuencia didáctica y dices, algo está pasando, hay fallas, los alumnos no están reaccionando como tal, y es momento de poder hacer un ajuste, una adecuación, un cambio que pueda permitir detenernos sobre todo con aquellos alumnos que vemos que no están avanzando, se están estancando, y preguntarnos cómo es que deben de aprender mejor, qué recursos necesitan, qué técnicas debo yo llevar a la práctica para que ellos asuman un mejor compromiso, ¿no? Entonces creo que la raíz de la evaluación formativa radica en llevar al alumno a un proceso de análisis, de poder hacer un debate en lo que él requiere para saber si ese aprendizaje realmente es significativo para él. Bueno, con respecto a la planificación o la planeación didáctica por proyectos, aquí, por ejemplo, es importante que el maestro tenga elementos. Por ejemplo, una es la que comentaba, esas condiciones que nos pide la nueva escuela mexicana tener desde nuestras escuelas y en la formación docente. Por eso primero hay que conocer el plan de estudios, es decir, sus enfoques, sus campos formativos. Posteriormente está el programa sintético, donde vienen contenidos a través de los campos formativos y los PDA. Pero recordemos que este es el primer momento del currículo, porque el segundo momento del currículo es el programa analítico. Estos dos conforman el currículum con el que va a trabajar el docente. Unos son contenidos nacionales, pero no que se copian y pegan, sino se interpretan, se resignifican, se contextualizan, ¿no? O bien, como decía el maestro, se construye en el codiseño. Y en el caso del programa analítico, pues es un documento, bueno, más que un documento, es un proceso más bien que se trabaja en colectivo,
que construyen los maestros en colectivo, porque no es individual, y ahí retoman todas las problemáticas que tienen en todos los escenarios, puede ser ámbito, escuela y comunidad, y a partir de ahí se hace ese trabajo de comunidad del que pide la nueva escuela mexicana. Si las escuelas ya tienen claro esta parte, entonces pueden pasar a lo que es un proyecto, el trabajo de metodologías por proyectos. Y yo quisiera aquí detenerme un poco porque de verdad que hemos visto en internet pasos número 1, paso número 2, momento 1, momento. Eso es una contradicción de la NEN, de este maestro sin receta, ¿no? O sea, estamos hablando que el maestro va a responder a esa necesidad, a este contexto, entonces tendría que ser una planeación diferente. No puedo hacer lo mismo todos con pasos como nosotros cuando diseñamos los libros, pues porque si van a hacer proyectos iguales, ¿no? Todos los campos formativos teníamos en el plano didáctico, que en ese momento así le llamaron, sí tenía paso, porque tendríamos que generar un material, pero es un material didáctico, el libro de texto, una herramienta, pero no es lo mismo una planificación didáctica por proyecto donde tiene que haber una intervención didáctica. Y creo que está ahí esta confusión. El maestro, aún los proyectos del libro de texto necesitan ser acompañados por una planeación. Entonces ese elemento es importante que el maestro entienda, una. Y segunda es que tampoco es que voy a planear por campos formativos. Bueno, antes lo hacía por asignatura, ahora lo hago por campos. Los vicios de la escuela vieja, la escuela nueva, ¿no? Es decir, no es así. ¿Por qué? Porque como son problemáticas, son situaciones reales que retomo. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando yo tengo mi problemática que se convierte en objeto de aprendizaje, entonces pienso, ¿qué necesitan los estudiantes para entender primero este problema? ¿Qué necesita del campo formativo lenguaje? Es decir, ¿qué contenidos? ¿Qué necesita de ética, naturaleza y sociedades? ¿Qué necesita de pensar? Y empiezo a ver que en todos los campos me dan elementos para que los estudiantes entiendan esta problemática, la analicen, la revisen, la critiquen y, de ser posible, la transformen. Entonces, estamos hablando de esta cuestión integral, curricular, interdisciplinar. Entonces, por eso es que si hay una contradicción, porque nosotros como maestros planeábamos segmentado y ahora quiere que sea lo más integrado, porque así es la realidad que el estudiante vive a diario. Entonces, sí es un reto, pero yo también confío en que los maestros, este año pues sirvió de implementación, sirvió a lo mejor un poquito para el ensayo y el error, pero yo creo que muchos están encontrando su forma de cómo construir, porque el anhelo que busca es creatividad y construcción, no reproducir lo que ya está. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de que ahora trabajamos desde el territorio, está más regionalizado, contextualizado, ¿no? Por eso lo que comentaba el doctor de que no podemos hablar de evaluaciones como PISA, porque cada contexto, cada región y cada escuela es diferente, ¿no? Bueno, la integración curricular, que es el elemento clave que va a poder también a caracterizar la planeación didáctica, efectivamente reside en poder también articular otros campos, como lo mencionaba la compañera, ¿no? Y también esta idea de no solo cerrar una planeación a una secuencia didáctica de inicio, desarrollo y cierre. Pueden también haber varios momentos en los cuales se persigue una retroalimentación con los alumnos, ¿no? Se busca también esta posibilidad de adecuar esas actividades, ¿sí?, que se están sugiriendo, pero sobre todo que esta misma problemática se comparta dentro de la escuela. No todos los maestros van a planear según sus circunstancias, ¿no? Hay una problemática de centro a la cual le van a tener que dar seguimiento, y es una posibilidad también para poder ir adaptando, ¿no?, ir analizando cuáles son los procesos de desarrollo de aprendizaje que son vitales para los niños, ¿no? Eso es lo que realmente implica un reto para ellos, porque sí es un trabajo arduo de análisis, de poder decir, el programa sintético no va a llevar un orden, ¿sí? Aquí se trata de que el mismo docente le dé esa lectura, vaya contrastando la realidad que está viviendo con sus chicos, con sus alumnos diariamente, y pueda hacer ese vínculo, ¿no? Por eso es muy necesario
que se trabaje de manera colaborativa con otros colegas. Colaborativa y el trabajo integral, ¿no? No viendo, porque creo que uno de los problemas más grandes es la parcialización o la atomización del conocimiento, ¿no? Viendo todo de manera aislado, y a pesar de que se nos decía, no, es que sí está interrelacionado los contenidos y lo puede hacer, pero pues si todo está segmentado, ¿en qué momento, no? Incluso cuando pues diversos esfuerzos que hay de formas y de alternativas pedagógicas que se han venido trabajando históricamente en muchas entidades del país, incluso en nuestro propio estado, pues sabemos que esas experiencias han intentado cambiar el enfoque, y qué bueno que la nueva escuela mexicana retoma mucho de esas perspectivas que han surgido desde la propia necesidad docente y se lo plantea de esta forma, porque ahora sí también para el maestro, lo que decía la maestra Lupita hace rato, es el tema de cómo profesionalizamos al docente para que lo pueda hacer y pueda recuperar todo esto, porque es una realidad, no todos están en la misma sintonía, no todos los maestros tienen las mismas oportunidades de capacitarse, y también podría ser por un esfuerzo personal, pero son los menos, ¿no? El Estado no ha procurado, porque no ha sido así. Esperemos que con estos gobiernos que están buscando aparentemente el cambio, pues que pueda hacer apostarle a esa profesionalización docente para poder retomar, porque pareciera que se está cumpliendo lo que decía Henry Giroux, ¿no? Los maestros como intelectuales, y ahora dejándole esa labor para que sea el propio docente el que pueda generar, que ya no venga dado, que ya no venga articulado y estipulado, sino sea, sí, una primera parte, la parte nodal, tal vez central, pero de ahí todo lo demás ya es labor del maestro y la maestra, y aquí es, si no tiene todas las herramientas, pues por eso se entiende que a veces sea muy complicado saber que está así como que fuera del contexto, y creo que eso es parte de los retos que tiene la nueva escuela mexicana en la implementación ahora, porque pues para muchos los consejos técnicos escolares es sinónimo de otra vez formatos y 1000 formatos, porque es muy contradictorio, pues mientras la NEM dice una cosa en las zonas escolares, es que para el próximo mes tenemos concurso de matemáticas, ¿no? Olimpiada de conocimientos. Y la Olimpiada de Conocimientos. Y, ¿qué no se supone que esto es completamente contradictorio a lo que está hablando la nueva escuela mexicana? No, pero lo tienes que hacer porque forma parte, porque esto tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Entonces parece que hay que no se terminó de romper con esos esquemas que muchas veces son ya costumbres que están muy arraigadas, y que si no se hace pareciera que no hubiera realmente el impacto que se busca, pero en la educación, pero esto sí pues contraviene completa y absolutamente a los principios del humanismo de la nueva escuela mexicana. Definitivamente, y ahorita que dices esta parte de que es muy importante de la integración curricular, esta interdisciplinaridad, porque así está la realidad, no hay por qué fragmentarla, por eso se parte de problemáticas o situaciones reales. Esa autonomía de la que hablas, la autonomía profesional, que es un regalo de la NEM y que nos está costando, porque ya hay costumbres en que te piden así en forma de, entrégame este formato. Entonces, no se ha dado todavía la libertad al maestro de poder diseñar, ¿no?, su propia metodología. Entonces te dicen, esta metodología sí es válida, esta no. O sea, ¿quién te puede decir cuál es válida y cuál es no si tú eres el maestro que conoce las condiciones y las características de ese grupo? Y tú eres el único docente experto en didáctica que conoce a esos estudiantes. Yo siempre comento, hay un experimento, lo quiero comentar así como, si me da tiempo, hay un experimento que hacen unos científicos, porque algo así siento que pasó con la nueva escuela mexicana, donde ponen en una pecera al pez lucio y se alimenta de pececitos, y los ponen juntos en la pecera y le ponen un cristal. Entonces el pez lucio, cada que ve a los pececitos, corre, pero choca con el cristal, y lo hace muchas veces, ¿no? Entonces, muchas veces choca. Después le quitan el cristal. ¿Usted cree que el pez lucio corrió detrás de los peces? Ya no, porque ya se había condicionado, ¿no? Es decir, el aprendizaje era de que si corría, pues iba a golpear, entonces dejó de hacerlo. Entonces, de pronto los maestros siempre nos han dicho lo que hay que hacer, y alguien te dice, ahora tienes autonomía profesional. O sea, tienes libertad que tú diseñes a partir de lo que te da la nueva escuela mexicana, a partir de esas condiciones, haz tu propio diseño de planeación, construye. Y entonces ya le está costando al maestro. Y te dicen, no, es que solo puedes hacer ABP, que solo puedes hacer aprendizaje de servicio, y te lo ponen así
cuadrado con 3, 4 y con estos pasos. Y entonces el maestro está muy condicionado. Nos está costando mucho que las autoridades educativas entiendan que el maestro tiene que construir, que acompáñalos para que construya, para que se dé cuenta que él es el experto, que él es el que conoce, que esos años de experiencia y de conocimiento están en él y él es capaz de construir. Entonces sí está costando mucho, ¿no? Es decir, y sé que va a costar más, porque ya lo decíamos al inicio, es un cambio de paradigma, generar un proyecto integrador, sociocrítico, inclusivo, intercultural, situado en un contexto y en un territorio, pues sí, todavía está costando, pero a menos yo tengo la esperanza que es el mismo docente en que tendrá que entender que tiene autonomía, y aunque esta autonomía tenga que ser una conquista. Pues lo está haciendo, ¿no? Está haciendo un espacio de conquista, maestro Miguel. Estamos a vísperas de que inicie un nuevo ciclo escolar. Hay nuevos retos, quedaron cosas pendientes, entonces el trabajo colaborativo debe ser apremiante. En ese taller intensivo también se promueven ciertas estrategias que se deben de trabajar, ¿no?, de manera más colaborativa. Sin embargo, también esto es ensayo y error, ¿no? El maestro también puede entrar en este papel, ¿no?, de no entrar en tanta incertidumbre, en tanta negación, sino ver efectivamente, ¿no? Porque hay una de las tareas que debe hacer el directivo, por ejemplo, es el acompañamiento a su colectivo docente. Entonces, deben de existir esos espacios de reflexión y de discusión para conocer si vamos en un buen ritmo, en un buen rumbo hacia poder ofrecer estrategias didácticas diferentes, ¿no?, que vayan acompañando a proyectos, ahora sí que involucren al otro, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, ahorita he estado con el maestro de educación física también para que vaya comprendiendo que también hay PDAs que sí se relacionan y se vinculan con lo que está haciendo también el maestro dentro del aula. Hablar de motricidad no solamente es movimiento, también tiene que ver con la escritura, con la lateralidad. Entonces son otros principios que se pueden ir vinculando, sobre todo cuando un niño requiere ya de un proceso de alfabetización. También está por ahí un método de palabra generadora que también se puede articular a un proyecto didáctico, ¿no? Simplemente que tienes que ahora sí ir desmenuzando una serie de actividades que promuevan la lectura del mundo, como lo mencionaba Freire. Pues es un tema bastante interesante, da mucho de qué hablar. Creo que en esta ocasión nos estamos centrando nada más en estos dos aspectos, tanto de planeación como de evaluación. Pero antes de finalizar y de cerrar y agradecerles el tiempo que han destinado para este podcast, conclusiones finales, maestra Lupita. Bueno, yo más que conclusiones quisiera dar una sugerencia. Una sugerencia adelante. En esta construcción del maestro sin receta, ¿no? Pero porque hay ciertos elementos o condiciones que sí son de la nueva escuela mexicana y que aunque no te diga yo que el formato que vas a hacer, porque tú lo construyes, sí hay como elementos, ¿no? Y en los diferentes talleres que he trabajado, yo les digo a los maestros, ustedes construyan, pero sí hay elementos. Y una es, por ejemplo, tener claro el problema o situación en nuestro programa analítico, cuáles las que se van a trabajar, porque hacen una jerarquización. 2, tener claro el escenario de actuación de esos problemas, dónde se encuentran en el aula, en la escuela, en la comunidad. Y cada maestro, para su planeación, necesita ubicar un propósito. ¿Qué espera lograr con ese trabajo de esa planeación? Ubicar un título a su proyecto, porque el título viene siendo como lo que vas a lograr, ¿no? Vamos a vivir los valores, no sé, un título. Lo otro es ubicar los ejes articuladores que él pretende desarrollar, porque son 7 capacidades humanas, inclusive, interculturalidad. Bueno, cuando estoy haciendo mi planeación, ¿cuál eje de articulación estoy desarrollando? Y lo otro, en la revisión de los contenidos y los PDA,
no es nada más copiar y pegar, hay que resignificar, hay que interpretar y considerar aquellos que se articulen con la problemática. O sea, no empezamos de contenido, empezamos con la problemática y de esa problemática buscamos los contenidos y PDA de los diferentes campos que nos relacionan. Una vez nosotros ya tenemos este esquema, podemos pensar cómo lo vinculo con los libros de texto. Bueno, ¿qué proyectos me van a servir? ¿De qué campos formativos puedo tomar proyectos que me ayuden a hacer ese trabajo de planeación? Y entonces empiezo a revisar nuestros saberes, los libros de aula, de escuela, de comunidad, de los proyectos, y empiezo a ver cuáles me pudieran servir, ¿no? Incluso biblioteca de aula, si hubiera, ¿no? Y entonces ya tengo claro, reviso cómo están las evaluaciones, qué instrumentos me podrían servir, qué criterios necesito retomar para entender que está aprendiendo y que hay un trabajo de solidario, que hay un trabajo inclusivo, ¿no? De diversidad. Entonces ya lo tengo, entonces ya podría yo pensar, bueno, de acuerdo a mi problemática, de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a los PDA, ¿qué metodología puedo utilizar? Y entonces puedo tomar las que ya hay y otras más, porque no son las únicas. El ABP, el compañero que estuvo trabajando, por ejemplo, con preescolar, pues ya hay otras metodologías, ¿no? Del aprendizaje basado en juegos y muchísimos retos. Y entonces sí hay, ya el maestro decide desde esa autonomía cuál metodología retomar, y entonces una vez teniendo claro la metodología, entonces ya puede definir todas las acciones de trabajo colaborativo, de investigación, de lo que va a hacer para conocer el problema y para transformarlo. Y entonces estos son elementos que les pudiera servir al docente para elaborar su planificación didáctica por proyecto. Y ya no regresar a la inicio, desarrollo y cierre, sino partir de esta problemática, de estos contenidos, de estos materiales, y él solo apoyar, moderar y guiar el aprendizaje que se va a dar solidario y colaborativo en el aula, ¿no? Ok, maestro Lupita, muchas gracias. Maestro Miguel. Yo creo que falta mucho leer, pero leer la realidad. La realidad para poderla plasmar, porque considero que en la nueva escuela mexicana el maestro también se vuelve investigador de donde elabora. Entonces, al investigar, observas, entrevistas, haces cuestionarios, ¿sí? Es como aquel etnógrafo que en algún momento se fue a la Antártida para conocer cómo era la reproducción entre los pingüinos, ¿sí? ¿Qué papel jugaba la figura masculina y la femenina, ¿no? En este proceso. Es así, te adentras, sabes cómo viven, qué comen, cómo se alimentan, qué los hace vivir para coexistir. Entonces, es necesario que pues nos pongamos la camiseta de la nueva escuela mexicana. Y hay que devorarnos el libro sin recetas, porque también nos da pauta para poder elementos teórico-metodológicos de esas metodologías, y si no hay, buscar más información. Y en educación especial, por ejemplo, en los últimos años ha surgido una estrategia que es la de utilizar el diseño universal para el aprendizaje, en donde hay criterios específicos que tú puedes considerar para evaluar tu propia planeación. Si realmente tu planeación está siendo diversificada para todo el alumnado. Entonces allí podemos situarnos para conocer si nos falta estrategia, si tenemos que tener más recursos visuales, más auditivos, o requerimos salir del salón, porque el salón no es el único espacio en donde un alumno puede aprender. Entonces hay otros espacios alrededor de la comunidad que tenemos que ir y visitar para que también el alumno se empape de esa realidad. Claro, ya cambiando el esquema mental, ¿no? De que la escuela es el único lugar para aprender, pues aprendes toda la vida, nunca dejas de aprender. Y bajo ese enfoque ya desde la perspectiva humanista, pues obviamente que cualquier espacio puede ser un espacio propicio para que nosotros podamos guiar hacia el aprendizaje. Y esto es bien importante porque pues sí marca la pauta, ¿no? Que es lo que hablaba la maestra Lupita hace rato, de la resignificación docente. Esta resignificación que ojalá que se pueda traducir también ahora con el nuevo gobierno que se avecina, con mayor profesionalización, darles más herramientas, elementos a los compañeros maestros para que puedan desarrollar mejor esta actividad.
y que también se puede ver en la parte económica, porque de alguna manera no puedes resignificar al docente sin que también y le des tanta responsabilidad encima si no se ve retribuido de alguna manera pues en la parte más sensible, yo creo que tenemos todos, ¿no? Que la parte económica. Ojalá. Pues mientras tanto, este tema de la nueva escuela mexicana nos sigue dando mucha apertura. Maestra Lupita, maestro Miguel, ojalá que no sea la última vez que nos visiten. La invitación sigue estando abierta. Ojalá que la próxima podamos hablar acerca de otros temas y que pues quienes nos ven y nos siguen en las redes sociales y a través de este podcast, pues que nos puedan enviar también los comentarios, las sugerencias de sobre qué temas podríamos estar abordando aquí, porque pues este espacio pues está diseñado para las maestras y los maestros. Agradecerles de nueva cuenta por la presencia, maestra Lupita, maestro Miguel. Gracias a usted, maestro. Y si me permite, yo quisiera que los compañeros allá, los maestros y maestros, entendieran que la sociedad que queremos está en las escuelas que tenemos. Entonces, el cambio tiene que venir, la transformación de aquí, donde están los profesionales de la educación, desde los maestros y las maestras. Y en la escuela pública. Y de la escuela pública. La educación pública, la escuela pública, porque así somos fieles creyentes de eso. Maestra, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes que nos siguen. Pues esta ha sido un capítulo más de nuestro podcast Voces Docentes, donde tu voz es nuestra voz. Y agradecerles en los controles técnicos a los compañeros Carlos Aguilar, Estel Montoya y Josué Vázquez, que sin ellos no sería posible llevar a cabo este espacio, información, de formación, de debate de las maestras y los maestros de la sección 40. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos en la siguiente. Voces Docentes, tu voz es nuestra voz. Una producción de la Secretaría de Comunicación de la sección 40 del CENTE. Comparte este episodio y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Voces Docentes, tu voz es nuestra voz.